Nuestro invitado de hoy es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford. Actualmente da clases en la Universidad Carlos III de Madrid y escribe y participa como analista en diferentes medios de comunicación. A juicio de este humilde presentador, es uno de los politólogos más interesantes de su generación. En otra vuelta de tuerca, Lluís Orriols. Lluís Orriols, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Un placer. Voy a empezar con una pregunta un poco friki, te la adelantaba antes. Claro, es muy difícil de comprender para quien no haya estado nunca en universidades como Oxford o como Cambridge el sistema especial de educación que tienen allí, lo que significan los colleges para entender la formación de alguien, y tú te doctoraste en Oxford. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué es, digamos, cuál es la diferencia que marca Oxford respecto a lo que podría ser una universidad más convencional? A ver, hay diferencias en términos organizacionales, pero la gran diferencia es de recursos. Es decir, la Universidad de Oxford es una universidad muy bien dotada económicamente y, por lo tanto, los estudiantes de doctorado tienen recursos para hacer investigación, para comprar libros, para viajar, tienen muy buenos profesores, incluso se les provee de despachos. Es decir, que, claro, evidentemente la primera cuestión es de recursos. La segunda diferencia es que Oxford es una institución vieja y que aún conserva eso que hablábamos de los colleges. Los colleges son como organizaciones más allá de los departamentos donde hacen vida, pues se parecería como los claustros de monjas o de monjes, ¿no? Que se cierran ahí, viven ahí, los estudiantes viven en el propio college y hacen vida ahí, comen ahí, estudian ahí, incluso hacen sus carreras en esos colleges, ¿no? Y por tanto son organizaciones casi como de eso, que parecen como si fueran claustros, ¿no? de clausura, ¿no? Donde hace uno una vida no solo académica, sino también social, y además con muchas tradiciones, algunas que pueden resultar absurdísimas, como a las cenas, hay cenas especiales una vez, 2 veces por semana, donde tienes que ir con toga, donde se conoce como high table, donde tienes que sentarte aleatoriamente, no puedes sentarte ahí donde quieras con los amigos, te sientas aleatoriamente, hay 3 platos, hablas el primer plato con el vecino de la derecha, el segundo plato con el vecino de la izquierda, el postre con el vecino de enfrente. Es decir, que hay unos protocolos así, digamos, antiguos, viejos, que gustan mucho a mucha gente, porque le da ese verniz, digamos, de institución vieja, ¿no? Y después, cuando vuelves de Oxford, das clases en la Universidad Carlos III, que también es una universidad muy especial. O sea, la Carlos III, quizá como la Pompeu Fabra en Barcelona, han tratado de plantear un modelo de educación, digamos, que tomaba distancia de otras universidades públicas en España. Sí, la Carlos III nace con vocación, igual que la Pompeu Fabra, de constituir una universidad nueva, libre de vicios que tenía las universidades viejas, ¿no? Una universidad, digamos, muy orientada pues, a la investigación, a la excelencia. A priori también la Rey Juan Carlos también es una universidad nueva y a priori también buscaba esta vocación, ¿no? A luz de lo que hemos visto últimamente, pues parece que lo ha conseguido menos, ¿no? Pero en todo caso sí, son universidades como la Pompeu Fabra que buscan, digamos, competir internacionalmente, ¿no? y que están muy orientadas a la producción académica de papers, ¿no? de artículos académicos en revistas de impacto, donde les dan menos valor, digamos, a la producción, digamos, de obras de libros, ¿no? De obras, digamos, más de largo alcance, ¿no? Sino investigaciones puntuales, ¿no? De conocimiento mucho más atomizado, ¿no? Y hay algo que querría preguntarte, puede ser una pregunta muy obvia, pero a mí no me lo parece tanto. ¿Para qué sirve un politólogo? Bien, hay diferentes perfiles de politólogos. Hay el politólogo que sirve para la administración pública, como cuerpo, digamos, superior a la administración pública. Puede ser un analista, como es en tu caso, antes de ser parlamentario, y en mi caso, ¿no? Aparte, profesor de universidad y analista de la actualidad política.
O también se puede trabajar como asesor o en diferentes organizaciones, en partidos políticos, que aquí no es tan común, pero pues yo me acuerdo, por ejemplo, justo cuando acabé la carrera, yo fui asesor del Partido Nacionalista Escocés, y ahí yo quedé muy impresionado del grado de profesionalización que tenía ese partido, que tenía todo un staff, digamos, al servicio, el grupo parlamentario de politólogos, economistas, que se dedicaban, digamos, a preparar las cuestiones más técnicas, y luego cada parlamentario tenía su propio staff que estaba hecho por politólogos y por personal, digamos, de estas características. Por lo tanto, sí que un politólogo es un perfil ecléctico que no tiene una salida obvia. Bien, tú también lo sabes, que eres politólogo, ¿no? Pero sí que es una carrera que ha sabido acomodarse muy bien. Yo, dentro de los estudiantes que hicieron la carrera conmigo, todos han sabido encontrar un hueco interesante, ya sea dentro de la administración pública o en la carrera política o en la universidad, en la investigación. Hay un acontecimiento en España que se convierte en un objeto complejo, mágico también, que genera pasiones, que es el 15M. Es de nuevo una pregunta muy abierta, pero ¿qué es lo que significa el 15M para entender la política española? Mira, el 15M es la máxima expresión de una crisis de representación que sufre España, pero que no se puede entender esa crisis de representación si no hablamos de una crisis que ocupa no solo a España, sino a toda Europa, y muy particularmente al sur de Europa, a los países digamos, deudores, ¿no? Se habla mucho del 15M, pero yo quizás el elemento más importante que vive España en los últimos años es el 12M del 2010, es unos meses antes, cuando Rodríguez Zapatero llega al Congreso de los Diputados y hace un giro de 180 grados en sus políticas económicas, en sus políticas sociales. Después de un fin de semana tremendo en Europa, negociando con el Ecofin sobre qué tiene que hacer España antes de caer en bancarrota, Zapatero renuncia, claudica y hace unas políticas económicas totalmente opuestas a lo que estaban en su programa electoral y totalmente opuestas a las preferencias de la ciudadanía. Ahí hay una quiebra, ahí se rompe algo, ahí se rompe el principio de representación, se rompe quién manda en España. ¿Quién manda en España? ¿Mandan los ciudadanos? ¿Mandan otros poderes? Yo creo que ese elemento es el elemento crucial para entender la crisis de representación, y ese elemento, ese 12M, ha estado presente en otros países, ¿no? Incluso de forma más de mayor impacto, ¿no? De esa crisis de representación se genera la máxima expresión, digamos, el símbolo es el 15M. El 15M es una protesta que está muy relacionada en quién manda aquí. ¿Quién es quién que no nos representan? Es que fíjate que el principal lema del 15M es no nos representan, ¿no? ¿Qué es no nos representan? En gran parte de lo que nos decían es no nos representan en términos sustantivos, no nos representan porque las políticas que realizan los políticos no son las que nosotros hemos votado y no son las que nosotros deseamos. Por lo tanto, hay alguien que hace las políticas por nosotros. Eso es el elemento, digamos, simbólico del 15M, que a corto plazo no tuvo consecuencias mayores. O electorales. Claro. Consecuencias mayores en la composición del arco parlamentario, pero sería muy ingenuo pensar que fue inocuo, porque muchas veces los efectos se generan al cabo de un tiempo, ¿no? Por tanto, algo que Podemos habla de el 15M, somos herederos del 15M, yo no creo que esté desencaminado. Podemos es un síntoma, es una respuesta a esta crisis de representación. Podemos y otros partidos, es decir, la quiebra de los sistemas de partidos que ha habido en el sur de Europa son la respuesta o son la consecuencia a esta crisis de representación que ha vivido Europa. Hay algo que probablemente todo el mundo reconocería que es así, que es el carácter fundante del 15M. El 15M como consecuencia de una crisis económica que afecta a Estados Unidos, que afecta a Europa y que en España, efectivamente, como decías, obliga a Zapatero, a tomar, esto ya sería una discusión, pero hace que Zapatero tome una serie de decisiones que marcan un antes y un después en la historia política de España, y que a partir del 15M, que nada sería igual, y que el 15M sería el acontecimiento sin el que se explica, el cambio en el sistema de partidos en España, y cosas sobre las que quiero profundizar contigo ahora. Pero también hay algunos que han dicho, bueno, el 15M también se inscribe en una tradición política de España.
Villacañas, por ejemplo, dice el 15M se parece mucho a la tradición juntera castellana. En el 15M, a pesar de que hay elementos de clara novedad, a pesar de que los símbolos tradicionales de la izquierda no son los símbolos hegemónicos en el 15M, aunque pudieran estar, tú escribías en un artículo, había mucha gente que votaba al Partido Socialista en el 15M, pero los símbolos y los elementos fundamentales de esas culturas, digamos, no son los hegemónicos en el 15M, y sin embargo, algunos historiadores dicen, bueno, ahí se respira en el 15M ciertos elementos que forman parte de tradiciones políticas específicamente españolas. Alguien tan poco sospechoso de simpatizar de corazón con el 15M como Pedro J. Ramírez decía, mucho ojo, que ahí hay, digamos, tradiciones de radicalismo democrático de España que a él no le gustan, pero que le gusta estudiar y dicen, esto es una cosa muy española, lo mismo con Podemos. ¿Qué piensas tú respecto a si el 15M, además de ser, digamos, un acontecimiento fundante, condensa también elementos propios de la tradición de nuestro país? A ver, es posible que así sea. Yo no sé si me veo muy capacitado para trasladar elementos, digamos, de la cultura política española a lo del 15M. Sí que ya hay un elemento de cultura política española que claramente es trasladable, y es que los españoles salimos a la calle. Eso somos potencia mundial en esto. Claramente los españoles destacamos por el resto del mundo en participación política por ocupar las calles. Las calles, digamos, son un vehículo de expresión de los españoles que no es normal. Aquí nos parece normal tener manifestaciones masivas de un signo o de otro. No es una cuestión tan homologable en otras democracias. Por lo tanto, en este sentido, el hecho de que tengamos un 15M donde buscar el espacio en la calle como forma de protesta, es decir, que el escenario fuera a la calle, yo creo que sí que es un elemento de cultura política. En ese sentido sí que creo que el 15M, en fin, no nace de la nada, ¿no? Pero yo te diría, el 15M tiene un elemento muy transversal en lo ideológico, muy transversal. Es un error pensar que quienes estaban en el 15M eran votantes de Izquierda Unida y ya. Entre los votantes, entre los participantes de alguna forma, quizás no los primeros, los early birds o los organizadores, pero entre quienes participaron de algún formato del 15M, en las encuestas nos dicen que el partido ganador en ese primer momento fue el Partido Socialista, quizás no el Partido Popular, pero sí el Partido Socialista. Por lo tanto, sí que podemos decir que ese fenómeno fue transversal. También te digo una cosa, la crisis de representación no hubiese sido la misma si en el 15M se hubiese acompañado de otras cuestiones. Yo creo que la crisis política que vive nuestro país, la crisis de representación de nuestro país, es una crisis a dos tiempos. Fue una crisis cuando Zapatero tuvo que renunciar a las políticas que él prometió, tuvo que hacer un giro de 180 grados a sus políticas, eso generó una situación de quién manda aquí, pero nuevamente cuando esto ocurre, porque ya ha pasado en otras ocasiones, de que hay una crisis económica o unos gobiernos traicionan el programa electoral, ¿qué hacen los ciudadanos cuando los gobernantes no cumplen las promesas electorales? Simplemente se vota a la oposición. Fíjate que eso es lo que pasó, y podría sorprender a muchos espectadores de 15M y justo después gana el Partido Popular. Pues mira, esta era la lógica normal en las dinámicas democráticas. Si el gobierno no cumple lo esperado, viene el que está en el banquillo, que es el líder de la oposición. Y esperamos del líder de la oposición que lo haga mejor, distinto, o que se ciña más a las preferencias. ¿Cuál es el elemento crucial de esta crisis de representación? Cuando quien estaba en el banquillo y criticaba al gobierno por hacer cosas que no se ceñían a las preferencias ciudadanas, llega al gobierno y vuelve a traicionar las preferencias y las expectativas de la ciudadanía. Ahí se quiebra algo, porque ya no hay nadie más en el banquillo. Cuando los dos digamos, titulares que están ahí, que se iban, digamos, alternando, y que esa alternancia permitía, en cierto modo, un buen gobierno, cuando esto se rompe, cuando los dos actores que están normalmente gobernando un país los dos traicionan se ven incapaces, porque no quiero yo tampoco ser deliberado que lo traicionan sabiendo, se ven incapaces de atender las preferencias de la ciudadanía, es decir, no son gobiernos representativos en términos sustantivos, es en ese momento que se rompe algo. Y eso es el elemento que yo creo que es la condición suficiente, la condición necesaria, esto los movimientos del 15M, pero la condición suficiente es esa quiebra cuando los dos partidos principales no atienden las preferencias ciudadanas. Ahí yo recuerdo el análisis que nosotros hacíamos en aquel momento, mucho antes de Podemos. De hecho, recuerdo cómo el 15M nos sorprende. O sea, una semana antes del 15M estábamos discutiendo en La Tuerca sobre las revoluciones árabes, con un cierto enfado de decir, hay que ver lo que está pasando en los países árabes, y en España, tal y como está la cosa, no ocurre nada, y de repente llega el 15M.
a nosotros que nos habían interesado mucho las experiencias de cambio en América Latina, fundamentalmente porque se habían dado con unos códigos que no eran los códigos de la izquierda tradicional, tampoco en aquellos ambientes, veíamos en el 15M una oportunidad, digamos, en la medida en que se estaban recolocando los campos ideológicos. Digamos, los campos ideológicos, en la medida en que entraba en crisis el éxito social e histórico del sistema del 78, digamos, presentaba oportunidades para que hubiera una reconfiguración de los campos ideológicos y, por lo tanto, que eso pudiera tener eventualmente una traducción electoral, sobre todo en un momento de impugnación, de enfado con la clase política tradicional. Seguramente por eso, durante una primera época, el término casta funciona tan bien porque, digamos, se ajusta a lo que está sintiendo y pensando mucha gente. Yo recuerdo que hice la campaña trabajando como asesor para Izquierda Unida en Galicia, con AGE, y recuerdo que les trataba de explicar lo que significa Beiras. Lo importante de Beiras en esta campaña no es que Beiras sea de izquierdas, no es que Beiras sea nacionalista, es que Beiras tiene un estilo de impugnación que seguramente va a tocar el corazón de muchos sectores que están básicamente enfadados. Entonces, lo que representa este señor impetuoso, al mismo tiempo respetable, que transmite honorabilidad, seguramente va a funcionar. Es decir, la clave no era que Hague dijera que era de izquierdas o que, digamos, estuvieran allí formaciones políticas tradicionales, sino un estilo nuevo. Creo que después con Podemos demostramos que era verdad, que se podía, que si había ciertos liderazgos y si sabíamos manejar el espacio que habían abierto los medios de comunicación, aquello podía funcionar. La pregunta que te hago es, ¿eso reconfigura el mapa de partidos políticos en España? ¿Cómo se lo explicarías? O sea, si tuvieras un seminario de doctorado, por ejemplo, con colegas anglosajones, ¿cómo les explicarías cómo ha cambiado el sistema de partidos en España después del 15M y de las diferentes traducciones electorales que pudo tener el 15M? Que no es solamente Podemos, fue lo de Galicia, fueron también las candidaturas municipalistas que tenían un origen propio y una trayectoria propia. ¿Cómo explicarías eso? Bien, pues una forma de explicarlo es, en parte, cómo muchos politólogos, y yo me incluyo, fallamos en el diagnóstico, porque fíjate que ahora, a toro pasado, la secuencia de los hechos yo la veo muy clara y además muy homologable a lo que ha pasado en el resto del mundo. No creo que sorprenda nada lo que ha pasado en España, porque es un fenómeno que ha pasado, digamos que es un fenómeno europeo y mundial, ¿no? Pero fíjate, estábamos en 2009, cuando las candidaturas en Galicia, yo creo que ahí el ciclo político, el cambio del ciclo político empieza en Galicia. En esos momentos muchos politólogos teníamos que haber visto que algo estaba pasando, que no era algo idiosincrático, sino que se estaba quebrando el principio de representación y que esto tendría consecuencias. Pues yo me acuerdo por entonces escribir en El País, justo antes de que Podemos tuviera el éxito que tuvo, de expectativa de abstención. En estas elecciones europeas, después de todo lo que ha pasado, concluía que no os extrañe que la gente, la desafección ciudadana, el descrédito de la política acabe haciendo que la gente se quede en su casa. Pues bien, yo creo que lo que ha pasado en España es lo contrario a las expectativas, digamos, de normalidad. Cuando había una desafección ciudadana, la gente simplemente se sentía ajena, digamos, a lo político y se quedaba en casa. Y siempre iba acompañado. Siempre, y eso en cultura política sabemos que la persona que desconfía de los políticos, que desconfía de los partidos, de las instituciones, que se siente desafecta de lo político, suele estar acompañado de bajos intereses por la política y desmovilización. Eso se rompe justo en ese momento. Hay un aumento en la desafección, hay un aumento en el descrédito de la política, al mismo tiempo, por primera vez en la historia, hay un aumento también en el interés por la política y en la participación. Es un momento en que la ciudadanía está diciendo, el sistema no está funcionando. El sistema no está funcionando, hay que cambiarlo. Hay que cambiar a algunos de los actores, pero no reemplazo, digamos, de un partido por el que está el banquillo, sino hay que romper, digamos, el sistema de partidos. Y eso emerge lo que en Podemos se conoce como el momento populista. Eso de decir,
vamos a aparcar un momento las lógicas izquierda-derecha, que también funcionan en política, para resumir, porque política siempre es simplificación. Si alguien se cree que el populismo es inventar la simplificación en política, es que no saben de qué va la historia. Siempre en política hay que simplificar la competición, tanto para poder trasladar un mensaje bien, como para que la ciudadanía tenga como una brújula, digamos, para orientarse en algo que, en fin, que le importa, pero tampoco es, digamos, la educación de sus hijos, ¿no? Por lo tanto, en ese momento se aparca de izquierda a derecha y se pone encima de la mesa un elemento, no solo en España, sino en el resto de Europa, de crisis de la democracia. Hay unas élites que están extrayendo rentas o que están desatendiendo a la ciudadanía, y hay la población, el demos, que se siente traicionada. Por eso ese momento funciona también en ese momento populista de decir, bueno, aquí ahora no va esto de izquierda a derecha, que también, pero ya lo hablaremos. Lo que va de aquí es de recuperar la democracia, de recuperar, digamos, de ese principio de representación que se ha desvirtuado. Por lo tanto, yo creo que un analista extranjero, yo creo que puede entender muy bien el fenómeno de Podemos si lo enmarca en esta crisis de representación que ha tenido tanto España como el resto de países en Europa, ¿no? Piensa que en España no solo ha habido una crisis de representación sustantiva, que eso yo creo es común, también esta crisis de representación ha sido multifacética, también ha habido una crisis de representación descriptiva. Por ejemplo, ¿por qué los políticos han estado tan preocupados, los nuevos políticos, en parecerse a la gente de la calle? Porque realmente la ciudadanía pensó, los políticos son unos privilegiados, tienen unas prebendas, van en coche oficial, son de otra clase social. Por eso la crisis de representación no solo fue sustantiva, también fue una crisis de representación descriptiva. No me siento reflejado, no veo que el Parlamento sea un espejo de la sociedad. Son otras personas, pero que no representan descriptivamente a la sociedad. Ese elemento de crisis de representación descriptiva a lo mejor ya no está tan presente en otros lugares, ¿no? Pero la crisis de representación sustantiva de el legislador no está proveyendo las políticas que nosotros deseamos, yo creo que esto cualquier analista internacional lo puede entender perfectamente, porque es algo que ha ocurrido y de forma además mucho más extrema. En el caso de Italia se pone a un primer ministro que ni tan solo había pasado por las urnas, ¿no? Que eso yo creo que es un elemento extremo, ¿no? Toda la cuestión, digamos, de solución tecnocrática a esta crisis de representación, porque no hay solo una solución populista a la crisis de representación, también hay soluciones tecnocráticas, claro, ¿no? La solución tecnocrática, todos los elementos de soluciones tecnocráticas, eso forma parte también de esta crisis. En el caso de Italia, además, podríamos abrir otro frente, que es el frente italiano, pero allí yo creo que las últimas elecciones han demostrado que la crisis política en Italia es todavía más radical que en España, cuando, digamos, dos formaciones políticas que han planteado abiertamente que lo de la Unión Europea no les convence mucho, han logrado, a través del sistema electoral que diseñaron precisamente para marginarlas, convertirse en las fuerzas políticas centradas, Liga Nord y es que precisamente es la Unión Europea uno de los principales elementos de esta crisis de representación. Claro. Se transfirió poderes a la Unión Europea sin que hubiera rendición de cuentas. Es decir, la Unión Europea hay instituciones que tienen mucho poder, pero que no están sujetas a la rendición de cuentas, como por ejemplo el Banco Central Europeo. Claro. Pero también hay otros, es decir, el entramado europeo es un entramado que es gran parte responsable, y eso muchos políticos tienen que hacer autocrítica de lo que pasó, y muchos políticos de izquierdas, autocríticas, no solo españoles, también de cómo se diseñó las instituciones europeas. No más, la alternativa de Maastricht es simplemente desarrollar consecuentemente el Acta Única Europea. Es decir, mercado único, de acuerdo, pero con una cuestión. Mercado único con armonización fiscal. Es decir, no se puede construir un mercado único cuando cada país tiene una política fiscal distinta. El capital español, cuando quiera, se va a Francia y se va a otro sitio, depende de lo que le den. Y la segunda parte, la cohesión económica y social no son fondos de cohesión, La cohesión económica y social son políticas sociales justas. Yo lo digo porque hace años también lo escribí. Yo me acuerdo de pequeño ver a Julio Anguita criticar Maastricht. Provocaba, en mucha gente provocaba como, ya está Julio Anguita, el pesado,
aguando la fiesta, ¿no? Claro. Porque es verdad que la mayor parte de partidos, tanto a la izquierda y a la derecha, les parecía bien. Y en esos momentos de expansión, en unos momentos donde no había simetrías en los devenires económicos de los distintos países, parecía una buena idea. Pero ya lo decían muchos economistas, y Julio Anguita, como político, pero muchos economistas, ¿qué pasará cuando haya shocks asimétricos? Claro. ¿Qué pasará cuando España necesite un recetario distinto que Alemania? Claro, ¿Qué y no pasará puede en esos devaluar, momentos? claro. Bien, pues en ese mal diseño institucional, porque fue un diseño institucional pensando que no habría shocks asimétricos, fue un diseño institucional pensándose que la Unión Europea, lo que pasa hoy será hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y eso, en fin, los políticos deberían saber que no, que todo es cíclico, la economía es cíclica y habrá momentos de crisis y los shocks asimétricos dentro de la Unión Europea no solo pueden suceder, sucederán, ¿no? En eso, en fin, pecamos de optimismo, bueno, pecaron de optimismo, yo era un chavalillo por entonces, se pecó de optimismo y yo creo que ahora mismo es una de las piedras angulares de la crisis de representación en la Unión Europea, porque esta crisis de representación que tenemos en todo el mundo, que en gran parte está relacionado con la globalización, es particularmente dañina en Europa por el diseño institucional de la Unión Europea. Por tanto, los nuevos partidos, que son, digamos, herederos de esta crisis de representación, ¿cómo no van a criticar a la Unión Europea? Otra cuestión es cómo la critiques. ¿Desde una perspectiva reformista o desde una perspectiva más vamos a salirnos de ella? Pero ¿cómo no vas a poner el foco en la Unión Europea cuando es una de las instituciones, digamos, detrás de esta crisis? Te quiero preguntar por eso. O sea, probablemente, no sé si estaremos de acuerdo en esto, pero yo creo que la clave de éxito de la Unión Europea y de la Comunidad Económica Europea como artefacto político se sostenía en dos elementos. Inicialmente, los consensos del antifascismo después de la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver, bueno, pues con la existencia de políticas sociales, con la existencia de un estado del bienestar, que era algo que reconocía tanto la socialdemocracia europea como las fuerzas, digamos, del espectro de lo que podríamos llamar la democracia cristiana, que además era un artefacto contenedor de la presión del bloque del Este muy efectiva. Pero incluso cuando después cuando se inicia las políticas neoliberales en los años 80, es verdad que la Unión Europea es también una promesa de desarrollo y de prosperidad para los europeos del sur. Yo creo que si le tuvieran que preguntar a un portugués, a un español, a un griego, ¿por qué estar en la Comunidad Europea? Oiga, porque se vive mejor, porque hay, digamos, un reconocimiento de los derechos humanos en países como los nuestros, que vienen de dictaduras pues que valoramos mucho, reconocimiento de los derechos civiles y, sobre todo, algo parecido a estados del bienestar. Y efectivamente, durante un tiempo, en estados del sur de Europa que venían de situaciones económicas y políticas muy difíciles, como Portugal, como España, como Grecia, se aprecia que, bueno, aunque nuestros estados del bienestar no sean comparables a los del norte de Europa, se logran cosas que nunca habían existido. Claro, eso ahora se está viniendo abajo y probablemente una de las consecuencias electorales más evidentes es la crisis de los partidos socialdemócratas. El caso de Francia es evidente, pero lo estamos viendo en Alemania también. En España un poco menos, pero veremos a ver cómo termina ese ciclo. Y por otra parte, la emergencia de la extrema derecha y de fuerzas políticas xenófobas que no forman parte del clásico consenso, digamos, de centro-derecha y centro-izquierda con respecto a la Unión. Digamos, ¿ves viable la Unión Europea si no hay, digamos, un cambio en las políticas económicas que orienta el Banco Central Europeo y la Troika? Yo creo que la Unión Europea tiene que cambiar. Es verdad, coincido en el diagnóstico de que la Unión Europea permitió, digamos, esa promesa, digamos, de blindar los regímenes democrático-liberales en los miembros, ¿no?, de la Unión Europea. Para muchos eso fue importante, para muchos Estados miembros, para otros ya se daba por sentado, ¿no? Pero que fuera un club de democracias liberales en que debía garantizarse que el régimen democrático está dentro de los Estados. Luego la Unión Europea, digamos, no predicaba con el ejemplo, ¿no? Pero dentro de los Estados miembros la promesa democrática yo creo que es un elemento atractivo. Luego, el reparto de dividendos, eso es verdad. En un momento de expansión, la Unión Europea, en el libre mercado, todos ganan. Algunos ganan por mayor acceso a los mercados, otros ganan por transferencias de rentas. Es decir, que ahí hubo un elemento, digamos, de Alemania y los países ricos podían permitir tener un mercado interior mucho más atractivo.
a otros países que podrían perder a priori en estas condiciones, pues se les transfería rentas y les ayudabas, digamos, con fondos estructurales. Por tanto, hay un reparto, digamos, de los beneficios. Es decir, había un momento en que generaba beneficios, y por tanto era una cuestión de reparto. El problema es cuando tienes que repartir miseria, ¿no? Cuando tienes que repartir costes, ¿no? Y esto es lo que se vio. Otra cuestión es lo de los estados del bienestar. Yo no estoy tan seguro que la Unión Europea blindara los estados del bienestar. Yo creo que desde Maastricht puso los palos en la rueda a los estados del bienestar. Es decir, no acabó con ellos porque evidentemente es una piedra angular de la Unión Europea, de Europa, no de la Unión Europea, de Europa, y es un elemento que la ciudadanía le va a costar mucho renunciar. Yo no me creo que los sistemas de los estados del bienestar se desmantelen tan fácilmente. Yo creo que, y aquí lo hemos visto con las mareas, ¿no? en Madrid, hay un apoyo ciudadano muy importante y durante la crisis ha aumentado ese apoyo. Por tanto, pero sí que es verdad que la Unión Europea digamos que no ha sido, digamos, un club donde fomentara, al contrario, es decir, que ha propulsado unas políticas económicas, en fin, que cuando eran épocas de bonanza no eran particularmente dañinas, pero se ha demostrado que han sido extremadamente dañinas cuando las cosas no han ido tan bien. Una curiosidad a propósito de Europa, porque conoces muy bien el mundo británico, es el Reino Unido. A mí, en esto estoy de acuerdo con De Gaulle. De Gaulle jamás habría dejado entrar en la Unión Europea al Reino Unido, que además en términos geopolíticos ha sido siempre un submarino de los Estados Unidos, y el Estado, digamos, que siempre, a mi juicio, ha cercenado la construcción política de Europa, digamos, abriendo la puerta a todos los aliados de Estados Unidos que venían del este, la famosa traición de Pompidou de permitir a los británicos entrar. Y ya los británicos no están, seguramente en un referéndum que Cameron no se imaginaba que iba a tener ese resultado. Esto abriría el debate sobre las encuestas, que es otro debate politológico muy interesante. Y sobre los referéndums. Y sobre los referéndums. Pero te quiero preguntar por la excepción británica. O sea, ¿cuál puede ser el papel de los británicos en Europa ahora en el marco del Brexit? Es verdad que el Reino Unido siempre ha sido muy celoso de ceder cierta soberanía. Al final tampoco se equivocaron tanto en no ceder alguna de la soberanía que no cedieron, por ejemplo la moneda, ¿no? Es decir, que ahí también es verdad que ser celoso de la soberanía nacional a veces te puede ayudar cuando el diseño institucional no está bien armado, ¿no? Es decir, yo en este sentido, ahora visto a toro pasado, pues a lo mejor quienes cedimos soberanía tendríamos que haber aprendido un poquito más de los británicos. Otra cuestión es verdad que el nivel de emocionalmente el Reino Unido no se siente tan europeo o del club de la Unión Europea como podría ser Francia, Alemania, España, Italia, ¿no? A mí me gusta, yo cuando estudiaba ahí en los periódicos me hacía mucha gracia porque se hablaba del Reino Unido y luego había overseas, ¿no? Claro. Era como Reino Unido y luego fuera, digamos, en las islas, ¿no? En las islas, continente, sí. Reino Unido, ¿no? Y luego overseas, ¿no? Sí, continente aislado, ¿no? Claro. Exacto, por lo tanto, claramente no, en la política británica nunca se ha generado ese elemento de construcción de identidad europea que tanto esfuerzo se ha hecho en otros sitios. Pero aún así, si me preguntas, para mí Inglaterra, el Reino Unido, es una pieza fundamental de Europa, es una pieza fundamental de la Unión Europea. El hecho de que el Reino Unido, si finalmente se va, veremos si se va o no, pero si finalmente se va, yo creo que es unas muy malas noticias para la construcción del proyecto europeo. Es verdad que puede facilitar el proyecto en el sentido en que tienes un club más homogéneo, ¿no? en el sentido en que no tienes a alguien que siempre pide, ahora pido el cheque, ahora esto pongo pegas. Es verdad que excluyes a un socio incómodo que siempre te boicotea las asambleas, ¿no? Pero aún así era un socio importante, yo creo, un socio importante. Y ya no te digo en términos académicos, que es donde yo me he beneficiado. En fin, el Reino Unido tiene universidades de primer orden en las que tanto el Reino Unido se beneficiaba de estudiantes de fuera como nosotros nos beneficiábamos de poder acceder a esas universidades como si fuéramos británicos, ¿no? Esto, si acaba digamos, habiendo un divorcio formal, esto se va a acabar y por tanto no tendremos acceso a esas universidades, igual que los británicos no tendrán acceso al talento del resto de Europa, ¿no? Hemos tocado dos elementos claves para entender
la crisis del sistema político en España, lo que representa el 15M, el cambio en el sistema de partidos, la crisis de la Unión Europea, hay un tema ineludible que es la crisis territorial en España. Y además, seguramente, a mi juicio, por la audacia analítica de algunos de los dirigentes de lo que después se llamará procesismo, que ven en la crisis económica en España y en lo que ha representado el 15M una oportunidad de iniciar una carrera que nos ha llevado a una situación enormemente compleja. Pérez Royo define la situación constitucional como de estado de excepción autonómico y probablemente esto ha hecho saltar por los aires uno de los grandes éxitos históricos del sistema político del 78, que era, bueno, manejar la cuestión territorial, nunca resolver, pero sí manejar. La Constitución española en su título octavo deja muy abierto cómo se resolverá la cuestión territorial. Tenemos una Constitución que permitiría un Estado centralista y también un Estado federal, y finalmente se opta por el Estado autonómico, por el café para todos, a partir de lo que representa Cataluña y el reconocimiento de una institución republicana previa a la Constitución, como es la Generalitat. Digamos, ¿cómo piensas que puede, sé que no es una pregunta fácil, digamos, no sé si resolverse, pero cómo puede avanzar una de las crisis más graves que ha vivido nuestro sistema político y que parece que está en una situación de permanente bloqueo? Yo te diría, en primer lugar, soy muy escéptico en el concepto resolver. Y yo creo que hay una obsesión en España en pensar que la cuestión territorial hay que resolverla. Se resuelva, se cierra y a otra cosa. Eso sería tan fácil como decir, vamos a resolver el conflicto ideológico izquierda y derecha, lo resolvemos, lo cerramos y nos vamos a otra cosa. A cualquiera le parecería ridículo decir, vamos a cerrar el conflicto ideológico izquierda-derecha. En cambio, la gente parece simpatizar con la idea de resolver el conflicto territorial. Pues mira, el conflicto territorial como el ideológico son conflictos que están anclados en cambios profundos en la historia de los Estados-nación y que quedan enquistados durante mucho tiempo en España y en otros países, y que lo que hace no es resolverse, es gestionarse. Por lo tanto, cualquier propuesta que diga, es que los catalanes van a pedir más, o es que los españoles... No, mira, es que, escúchame, es que la cuestión es ir gestionando el conflicto, Eso es la primera cuestión. La segunda cuestión, la crisis catalana, y siento a lo mejor insistir tanto en este concepto, pero para mí el eje articulador de cómo se ha ido todo al garete es la crisis de representación, es la crisis de autogobierno, es la crisis de la ciudadanía teniendo la sensación de que ya no tienen voz. Y eso ha pasado a nivel nacional, en España, esa sensación de que, bien, hay otros que mandan, hay otras instancias que nos dicen qué políticas tenemos que hacer y nosotros no tenemos, digamos, margen de maniobra, y eso mismo se puede trasladar en Cataluña para entender verdaderamente el conflicto catalán. Muchos catalanes han tenido la sensación de que el autogobierno catalán ha quedado de facto anulado. Durante la crisis económica, y muy particularmente cuando llega el Partido Popular al poder, yo creo que el Partido Popular se equivocó en una cuestión. Se pensó que podía ganarle la batalla al autogobierno, digamos, de las regiones, es decir, el Estado autonómico, a través de la asfixia económica. Y como tienes una asfixia económica, el poder político acaba recentralizándose. Fin de la partida. Lo que no contaron es que en política la opinión pública actúa siempre de forma reactiva. Existe un principio termostático en cómo reacciona la gente. Cuando a la gente le quitas cosas, acaba pidiendo más. Y el problema en Cataluña es que cuando Cataluña entra en bancarrota, no tiene acceso al mercado de capitales. El problema de Cataluña es como Grecia. Cataluña es una pequeña Grecia. Cataluña entra en bancarrota, no tiene acceso a capitales y tiene que irse a pedir ayuda a una troika. ¿Quién es la troika catalana? Pues es Madrid. La troika catalana es Madrid. Va a Madrid y Madrid se equivoca. En lugar de preservar el autogobierno catalán, lo que hace es asfixiarlo. Con condicionalidades, con el FLA, ¿no? Con condicionalidades. En ese momento, la opinión pública catalana tiene la sensación de que la autonomía catalana queda anulada de facto, y por lo tanto lo que hay es una mayor demanda de autogobierno, que eso es muy típico en la opinión pública. Demandar más, cuando algo te quitan, tú demandas más. ¿Cuál es el problema? Que si gobierna, después de las reformas estatutarias de Zapatero, después de la anulación del Tribunal Constitucional del Estatuto de Autonomía, una mayor demanda de autogobierno no es creíble en Cataluña. Los ciudadanos catalanes empiezan a pensar que España no se puede reformar, que en España hay un actor que es veto player, que es el Partido Popular. Si cualquier reforma territorial en España no se puede hacer
si el Partido Popular no está en el acuerdo. Esa es la sensación que hay en España y que aún está instalada en la opinión pública, no solo española, hay catalanas, también española. Tenemos una crisis ahora mismo territorial constitucional de primer orden, la mayor crisis constitucional desde el 78, y el Partido Socialista no parece pelear. Podemos peleó inicialmente, ahora también parece más tranquilo. ¿Por qué? Porque se ha instalado en la competición política de que no se puede ganar la partida a esto al Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, en Cataluña, cuando se tiene la sensación de que se quiere más autogobierno para que sea anulado de facto, se quiere más autogobierno, por lo tanto, cuando quieres más autogobierno tienes dos opciones: o reformar el Estado de Autonomías, o si España no es reformable, pedir la salida. Como la reforma no es posible, muchos optan por la salida, por la independencia. Y ese es el elemento. ¿Cuál es la solución? Pues soluciones no hay. Pero ¿cómo puedes bajar la tensión? ¿Cómo puedes conseguir romper la coalición ahora mismo independentista? Recuperando a esas personas que en realidad lo que quieren es mayor autogobierno para Cataluña, pero que creen que España no se puede reformar. Por lo tanto, lo que tienes que convencer a los catalanes es que España es reformable. Y de alguna forma tienes que convencer que el Partido Popular se cree que España se puede reformar, es decir, que el Partido Popular cambie su actitud y plantee, digamos, seriamente que vamos a replantearnos digamos, el diseño institucional en España, o que los catalanes se crean de verdad que el PP no es necesario para esto. Yo creo que la primera opción es la más importante. Por lo tanto, en fin, lo que tenía que haber hecho, yo creo, el gobierno del Partido Popular, y yo creo que a lo mejor muchos del Partido Popular, viendo lo que ha pasado, lo hubiesen hecho, es en un momento de crisis no actuar como una troika, digamos, de asfixia de autogobierno. Hubiesen tenido que ser más generosos con las autonomías, no solo con Cataluña, con las autonomías en proveer fondos. Digamos, en el reparto, por ejemplo, de la deuda, el Estado central se ha comportado de forma, yo creo, muy poco leal con las autonomías. Se ha quedado gran parte, digamos, del margen de deuda y asfixiado económicamente las autonomías. Y asfixia económica de las autonomías quiere decir asfixia de autogobierno. Quiere decir que acabas convirtiendo la autonomía, la acabas anulando de facto, ¿no? Si siguiéramos en este seminario con colegas extranjeros y te pidieran algo que con el caso del Partido Popular ha quedado claro, pero si te dijeran, haznos un balance muy sintético del resultado de las estrategias que por una parte han tenido las 4 grandes formaciones políticas estatales y las principales formaciones políticas catalanas, ¿cómo sintetizarías eso? Con respecto a la cuestión catalana. Exacto. Con respecto a la cuestión catalana, yo creo que aquí se dividen en dos espacios, la izquierda y la derecha. La cuestión, cuando en España, vamos primero a España. Cuando la cuestión territorial, cuando el nacionalismo entra en la competición política, la izquierda siempre sufre. La izquierda siempre sufre porque, si miramos en términos de opinión pública, la ciudadanía española está más cerca de la izquierda en cuestiones redistributivas, en cuestiones de políticas sociales, pero está más cerca de la derecha en cuestiones nacionales, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla de nacionalismo, de modelo territorial, ahí los partidos de derecha se sienten más cómodos. Inicialmente el PP era el único partido en el espacio de la derecha, por lo tanto lo tenía fácil. Se decía eso de la confrontación Cataluña-España beneficia al PP, ¿no? En esta ocasión no es así. Hay un nuevo competidor, un competidor en el centro derecha, que es Ciudadanos, que además tiene un fuerte pedigrí antinacionalista catalán, porque es el sentido de ser de Ciudadanos. Claro. Fíjate que Ciudadanos en Cataluña es un partido cuyo principal objetivo es la cuestión nacional. Y quienes votaron inicialmente a Ciudadanos lo votaban esencialmente por la cuestión nacional. Pero cuando se traslada a Ciudadanos al resto de España, la cuestión nacional es inocua, no influye. Es decir, un ciudadano español que inicialmente votaba al PP, votaba a Ciudadanos, no lo votaba por ser un partido, digamos, garante de la unidad de España, lo votaba por una cuestión de nuevo, de regeneración democrática. Eran cuestiones de corrupción, regeneración de las instituciones, todas esas cuestiones, y algo de crisis económica, pero sobre todo era una cuestión de crisis política, porque Ciudadanos creció inicialmente. Pero ¿por qué está creciendo ahora? Y muy particularmente entre los ciudadanos estrictamente de derechas, que es por primera vez los votantes de derechas en España, por primera vez están
están demostrando, yo no sé en las urnas, pero de momento sí en las encuestas, que eso ya es nuevo, a lo mejor las urnas ya no, pero por primera vez en las urnas los ciudadanos españoles manifiestamente de derechas no son leales al PP. Están diciendo, vigilad, porque soy capaz al menos de reconocer que podría votar a otro partido. Por tanto, en el espacio de la derecha hay una competición al alza, una competición ahora al alza por quién tiene el pedigrí más, digamos, más garante de la unidad de España. Y esto es un elemento que puede dificultar mucho la búsqueda de resoluciones o al menos de gestión del conflicto, porque si por una parte tienes una competición a ver quién es más duro, pues eso no facilita la negociación. Luego, en el espacio de la izquierda, hay, yo creo, lo escribí en mi último artículo del País, hay un fenómeno de, digamos, de ponerse de perfil. El Partido Socialista sufrió muchísimo de la crisis territorial con Zapatero y vio cómo perdió la batalla. El Zapatero perdió la batalla con el Partido Popular en las reformas estatutarias. No consiguió imponerse en la opinión pública, no consiguió imponerse en ese debate y se dio cuenta de que casi pierde las elecciones y no consiguió mayoría absoluta, en gran parte por la cuestión territorial. Por lo tanto, ahí se dan cuenta de que en la cuestión territorial mejor no meterse con el PP, mejor ponerse de perfil. En el caso de Ciudadanos, en el caso de Podemos, Podemos es un partido que inicialmente consiguió algo que es lo que tienen que aspirar los partidos políticos, que es cambiar las coordenadas del debate. No ser precio aceptante, no aceptar, digamos, cómo está la situación, sino que es marcar tú la agenda, ¿no? Y inicialmente Podemos apostó por el referéndum como una solución, y hay un cambio extremadamente extraordinario en la opinión pública española. Si tú miras las encuestas, vemos como ahora, bueno, ahora no, porque esto ha cambiado mucho desde lo que ha pasado en Cataluña en otoño, ¿no? Pero consiguió el partido Podemos, consiguió arrastrar la opinión pública de izquierdas y muy particularmente en Podemos, que prácticamente el 60 y pico, 70 estaban a favor de un referéndum. No es al revés, no es que Podemos se acomodara a las preferencias de la ciudadanía. Tuvimos es que la capacidad ciudadanía, para cambiar lo que la gente pensaba. Yo me acuerdo en un programa con Miguel Ángel Aguilar, en Más vale tarde, justo cuando Podemos empezaba su andadura en 2015 era o algo así, cuando ya empezaban las elecciones generales, las autonómicas. Es decir, yo no entiendo a Podemos, no entiendo cómo se lo va a hacer esto Podemos. ¿Cómo Podemos va a poder triunfar, va a tener éxito en la izquierda, teniendo un discurso que claramente la izquierda no tiene ahora mismo, que es favorable al referéndum? En ese momento estábamos hablando de quién va a liderar la opinión pública. Inicialmente Podemos ganó la partida. Yo creo que Podemos consiguió arrastrar la opinión pública. ¿Pero qué pasa? Que se desata la crisis constitucional a partir de septiembre. Y a partir de septiembre la opinión pública se hace mucho más resistente y mucho menos amante, digamos, a cambiar posiciones. Ahí es cuando yo creo que Podemos tiene un problema. Acaba convirtiéndose en un partido que intenta empujar por donde tuvo éxito y en estos momentos se encuentra una pared y se va dando golpes, Y yo creo, bueno, eso lo sabrás mejor tú que yo, pero creo que hay un cambio estratégico en Podemos a partir de enero, cuando ya acaban las elecciones catalanas, de decir, mira, no podemos ser tan beligerantes con eso, y otra vez vuelve a ser un partido, digamos, que se acerca a unas posturas más, digamos, de bajo perfil, ¿no? Por eso el artículo que escribí en El País hace unas semanas, que se llamaba La izquierda ausente, ¿no? Una izquierda que se ve incapaz de mover un debate cuando este debate es la mayor crisis constitucional de nuestro país. Ahí creo que hay un actor clave, fundamental, que es cómo valora nuestra irrupción el procesismo. Yo recuerdo unas encuestas poco antes de las elecciones de septiembre de 2015 en Cataluña, en la que tuvimos un mal resultado, digamos, muy lejos de las expectativas, pero yo recuerdo que había encuestas en el mes de junio, en el mes de mayo, que decían que ganábamos las elecciones en Cataluña presentándonos como Podemos. Ni Cataluña, sí que Spot, ni confluencias con otros sectores, que Podemos ganaba las elecciones en Cataluña. Yo creo que eso, de alguna manera, estaba desbaratando el discurso de que España es irreformable. Y probablemente los sectores políticos que menos aceptaron que pudiera desbaratarse el discurso de que España es irreformable no era la derecha española o el Partido Socialista, era el procesismo, que dijo nuestro principal rival ahora es Podemos. Es nuestro principal rival porque nos pueden ganar las elecciones en Cataluña, les ganamos 2 elecciones generales en Cataluña, y es nuestro principal rival porque si efectivamente les va bien
tendremos que reconocer que es mentira, que España es Sin irreformable. Sin duda, el principal enemigo del bloque independentista es la idea de que una vía federal en España es viable. Claro. Eso es el principal enemigo. ¿Y por qué? Porque normalmente en España yo creo que se tiende a pensar que el independentismo es monolítico en Cataluña, que simplemente hay independentistas. Mira, hay gente que es independentista de toda la vida, hay gente que era independentista pero que lo tenía más o menos latente pero que le costó muy poco. Esto podríamos estar hablando de que es un tercio de la población. Un tercio de la población date por seguro que digamos, no van a volver al proyecto común con España. Desde la perspectiva española son irrecuperables, digamos, ¿no? Son un conjunto de la sociedad que ya vive al margen de España y que no quiere saber nada más y que no va a querer saber nada más en las próximas décadas. Yo estoy seguro que hay un tercio de la población catalana que ya, digamos, desde el proyecto español se perdió. Pero hay un 15%, que se puede mover, y que ese es el elemento de la coalición que hace que el independentismo sea mayoritario o no, que son los federalistas. Los federalistas en Cataluña, los autonomistas, digamos, con mayor... Yo les llamo federalistas, pueden ser federalistas, gente que quiere una España de las autonomías pero con mayores poderes para Cataluña, gente que quiere un pacto fiscal, esa gente que no necesariamente quiere romper con España, pero lo que no quiere seguro es statu quo. Es decir, si las opciones que están encima de la mesa son statu quo o independencia, independencia. Ahora, si tú me pones otro menú encima de la mesa, si me dices statu quo, federalismo, o mayor autogobierno, o pacto fiscal, y independencia, luego me voy a ese tercer plato. Y ese es el elemento, el juego por la batalla, digamos, de qué está en la agenda. El independentismo obviamente le interesa que se dirima en términos de statu quo versus independencia. Claro. Y ha sido altamente exitoso. Y no solo, digamos, no quiero quitar mérito a las fuerzas independentistas que han tenido realmente unas estrategias, digamos, políticas de primer orden. Es decir, ha habido un esfuerzo ahí tremendo en los independentistas, hasta el punto de renunciar a sus siglas, renunciar incluso a los cuadros dirigentes, renunciar a estar en listas. Es decir, que ha habido un gran esfuerzo ahí, digamos, para poner encima de la mesa sus coordenadas. No solo por eso, sino también es por demérito de la otra parte. La otra parte no hemos sido capaces de proponer algo, de poner encima la mesa una alternativa viable, ¿no? Es verdad que Podemos tiene una solución federal, o al menos tiene una solución que es la del referéndum, que es una solución peligrosa, Yo, si fuera asesor de Podemos, diría, entiendo que tienes que poner una solución, que tienes que poner una tercera vía, pero el referéndum, atención, es que se puede perder ese referéndum. Se puede perder. Por tanto, plantear un referéndum que se puede perder, yo antes le diría a Podemos, iros, por favor, a hablar con David Cameron, iros a hablar con Cameron para entender que a veces los referéndums tienen que estar ahí. Quien niegue que el referéndum es un instrumento de decisión es alguien que no, en fin, que forma parte de nuestra tradición en las democracias. Pero se pueden buscar otras alternativas y, en última instancia, si esas alternativas acaban no gustando, utilizar de último recurso el referéndum, ¿no? Pero en todo caso sí que es verdad que Podemos plantea una tercera vía. La tercera vía no es solo la federal, o que, digamos, la visible es el referéndum, ¿no? Pero no hay la percepción en Cataluña que Podemos sea un actor clave, porque, insisto, está instalada en la opinión pública española y catalana, y yo creo que en gran parte, de momento, hasta que no haya un cambio de coordenadas en la competición, creo que es cierto de que hay un veto player en España, que es el Partido Popular, claro. Y que este veto player, además, está en competición con Ciudadanos en el eje nacionalista. Claro. Por lo tanto, es un veto player que difícilmente va a moverse. Por lo tanto, por mucho que tengamos algún partido de ámbito nacional que plantee soluciones que puedan ser atractivas para ese 15% de federalistas, va a ser muy difícil convencer a los catalanes que ese actor es relevante mientras se instale la idea, yo creo que fundada, de que existen veto players en España. Última pregunta, antes de entrar en la rueda de reconocimiento y en el cuestionario. ¿Cómo juzgarías el papel político de la monarquía en el asunto catalán? Yo creo que la monarquía, fíjate, fue de las instituciones inicialmente en 2014 que fueron capaces de entender que la crisis económica y política
no estaban íntimamente ligadas, sino que estaban desconectadas, que una vez se fuera la crisis económica, permanecería la crisis política, cosa que no pensó el Partido Popular, que lo apostó todo por la economía. Yo creo que la Corona fue muy inteligente en entender, tuvo mucho olfato en entender, esto es una crisis política de gran magnitud y hay que hacer cambios, Y por tanto hubo un reemplazo generacional en ese momento que salvó el crédito de la Corona, porque estaba en claro declive junto con todas las otras instituciones. Desde entonces aumentó el crédito, la confianza de los ciudadanos. Tampoco tenemos muchos datos de esto, pues no se pregunta tanto. Luego, la Corona yo creo que tuvo un papel impecable en la crisis de gobierno que hubo en España durante el año sin gobierno. Hubo muchísimas presiones durante ese tiempo para que el rey, el monarca, se posicionara, tuviera un papel activo en la búsqueda de acuerdos para formar gobierno, que incluso propusiera montis, es decir, que tuviera un papel, digamos, como Napolitano en Italia, ¿no? de jefe de Estado, que cuando hay un bloqueo político... Se coloca por encima. Y tú no solo eres vas a hacer de árbitro, y si hay un bloqueo y nadie se mueve, tú tomas la iniciativa. Pues bien, quienes recomendaban esto, yo creo que deberían ser republicanos, porque el monarca no está sujeto a rendición de cuentas, y cualquier actor que no esté sujeto a rendición de cuentas no puede tener iniciativa política, simplemente tiene que tener papel simbólico, testimonial, saludar, ir por las calles, saludar, en fin, hacer representación exterior de forma formal, por lo tanto no tomar iniciativa. Yo creo que ahí el monarca tuvo muy buen olfato, el mismo mal olfato que tuvo en la cuestión catalana. En la cuestión catalana tenía que haberse mantenido al margen. Hay una crisis política, constitucional, entre, digamos, españoles, porque de momento los catalanes son españoles, entre españoles que tienen distintos proyectos, sea de izquierda a derecha o sea de proyectos de organización territorial. Pero es una cuestión política y el rey no puede pronunciarse, debería mantenerse al margen. ¿Qué ha conseguido el monarca con ese posicionamiento? Ser un monarca muy mal valorado en una de las comunidades autónomas que mayor población tiene en España. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Por lo tanto, ahí sí que yo creo que se equivocó, y mucho, seguramente hubo presiones también, pero yo creo que la monarquía tenía que haber sido consciente de que su papel, el papel de la monarquía en democracia, tiene que ser meramente simbólica, no tiene que entrar en la competición política, pase lo que pase. Por lo tanto, ¿cómo lo valoro? Mal. Llegamos a la rueda de reconocimiento, yo te presento unos nombres y me los describes como mucho en dos o tres frases. Suárez. Un valiente reformista. Felipe González. Bueno, para mí es un político carismático de primer orden en España, que posiblemente ahora no tiene el papel que tendría que tener, pero claramente yo creo que es un político que cumple todos los elementos que tiene que tener un político exitoso. Jordi Pujol. Mira, Jordi Pujol, un símbolo del autogobierno a Cataluña, era un elemento, era la moraneta, era como la moraneta, era como la señera, era un símbolo importantísimo, yo creo, para el autogobierno de Cataluña, que ha acabado siendo un fraude, ¿no? Pero durante mucho tiempo, y que yo lo lamento muchísimo, porque yo creo que era un elemento aglutinador, ¿no? Por tanto, hasta ahora era un símbolo de Cataluña, un símbolo del autogobierno de Cataluña, y ahora es un símbolo caído, ¿no? del autogobierno catalán. Zapatero. Pues Zapatero yo creo que pasará a la historia por expandir los derechos políticos o los derechos de minorías, es decir, que eso no le quita a nadie, por la cuestión del matrimonio homosexual. Yo creo que esto pasará a la historia, digamos, como un político que amplió los derechos de minorías. Pero también víctima de la crisis política y un gobernante que claudicó, a lo mejor no tuvo otra opción, pero un político que claudicó, ¿no? y que no hizo lo que prometió. Y el último, José María Aznar. Aznar es quien consigue hacer que el Partido Popular sea un partido moderno y una alternativa de poder en España. Es quien consigue centrar el partido y conseguir que los españoles consideren que es un partido viable para gobernar España. Eso tampoco se lo va a quitar nadie. Y ahora ya llegamos por último al cuestionario.
un libro de ciencia política que recomendarías a las alumnas y alumnos. Mira, pues si es para alumnos y alumnas, Peter Mer, que falleció, hay un libro que se llama Ruling the Void, que es reciente, y creo que está traducido en español, que se llama Gobernar el vacío, o al menos algún nombre así. Yo creo que este libro es un libro esencial para entender las crisis de las democracias y la crisis de la democracia de partidos. Si le interesa esta charla que hemos tenido aquí, Peter Mer, Ruling the Void. Otro sobre qué es una democracia, cómo son las democracias. Adam Chbosky tiene un libro que se llama The Limits of Self-Government, que en español también está, te lo digo porque estos libros están traducidos, porque muchos que nos van a ver seguramente se sentirán incómodos leyendo en inglés. Y en España se llamaba ¿Qué esperar de las democracias? O, bueno, no sé cómo se llama, pero es Adam Chbosky, y se llama The Limits of Self-Government, que son los apuntes de sus clases en la NYU. Por tanto, se pueden sentir, los que lean esto, se pueden sentir como si hubiesen ido a la NYU, a Aravaca, ¿no? Con Adam Chbosky, claro. ¿Un artículo académico que recomendarías? Eso es más complicado, porque los artículos académicos suelen ser, mira, los artículos académicos suelen ser aburridos, pero hay uno que no hay ni datos estadísticos ni cosas así, porque muchas veces hay mucha evidencia empírica que hace muy farragosa, pero hay uno de Katz y Mer, de Peter Mer y Katz, sobre los partidos cártel. ¿Cómo se llama? Que además está traducido en español también, en la revista Sistema, creo que se llama, ¿no? Por tanto, Katz y Mer, que los estudiantes miren Katz y Mer, porque ahí entenderán la historia de los partidos, desde los partidos de élites, los partidos de masas, que eso ya es más... Partidos cártel, claro. Y hasta llegar a los partidos cártel, ¿no? que es digamos, el precedente, digamos, al que nos tenemos que mover, ¿no? Hay que entender muy bien qué es un partido cártel y cómo las democracias han cambiado, se han mutado, cómo los partidos y la democracia han ido transformándose, ¿no? ¿Qué película recomendarías a los estudiantes de ciencia política? ¿Qué película tiene que ver todo estudiante de ciencia política? Ostras, película de ciencia política. Yo en clase siempre recomendaba La batalla de Argel. Es una película que además nos ponía Bestringe en sus clases. Decía, es la mejor película política de la historia. Ostras, me quedo un poco así, me quedo un poco en blanco ahora. Seguro que me puedo... Serie sí, porque... Pues vamos con la serie. Serie me viene más a la cabeza, porque hay una serie que tiene mucho nombre ahora en Netflix, que se llama The Crown, La Corona, que aparte de que es preciosa de ver, hay una lección política preciosa, que lo podemos aplicar incluso en el escandalillo que hubo entre la princesa Leticia y la reina madre, ¿no? Que es, la lección de esa serie es, sin hacer spoilers, la corona siempre prevalece. Antes que las relaciones personales, antes que siempre la institución prevalece. Y esto es una lección que es para la corona, pero que debería ser también una lección y que deberían verlo todos los políticos, que es las instituciones por encima de los individuos, nunca las instituciones al servicio de los individuos. Lo digo para, no sé si cerramos ya, porque ahora ha habido, y eso es una cosa que me preocupa, poner las instituciones educativas y la universidad al servicio de las ambiciones particulares de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Por lo tanto, Cifuentes, ahora que va a tener tiempo, cuando deje de gobernar la Comunidad de Madrid, va a tener tiempo, unas recomendaciones que vea The Crown. Pues ya llegamos al final, solamente te pido que cojas la taza de la tuerca y brindes mirando a esa cámara por lo que quieras. Bueno, pues... para que yo como soy catalán, a mí lo que más me preocupa, aparte, hay la cuestión pequeña de Cifuentes, ¿no? del crédito de las universidades, pero a mí lo que más me preocupa y que me gustaría que España entendiera, que España tiene que convencer a todos, a los catalanes y los españoles, de que se puede reformar, que hay opciones, que hay terceras vías y que por lo tanto hay una salida a esta encrucijada que nos estamos en Cataluña, que es para mí la peor crisis constitucional que hemos tenido desde el inicio de la democracia en el 78. Pues muchísimas gracias.